Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos ya en el programa en vivo y en directo, ¿cierto? De la quinta temporada de este programa independiente, el programa Libre Opinión. Queremos agradecer, ¿cierto?, a quienes nos siguen, a quienes nos visitan y nos ven también, tanto como en el perfil de Facebook y también a través del canal Más San Nicolás TV de nuestra comuna, un canal local, ¿cierto? Canal rural. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisette Ramírez, ya, y soy comunicadora y conductora de este espacio independiente de información. Primero, agradecer, ¿cierto? Como decía, a quienes, a quienes han disfrutado de este programa de corte político y educación cívica. Este programa se enfoca en entregar información de forma responsable y efectiva. En esta nueva temporada tendremos muchos temas por abordar, recordando que se vienen las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y la pregunta es, ¿cierto? Si usted ya tiene visto su candidato, si usted ya sabe, ¿cierto? Por quién se quiere inclinar en esta nueva, digamos, elecciones. Y también aprovechar de hacer conciencia a través de este medio, debido a que sí importa su voto. De nosotros, ¿cierto? Depende quién dirija nuestro país, debemos ver cuáles son las propuestas ya que nos identifican y decirles también que no da lo mismo quién sea nuestro representante a nivel tanto como nacional y a nivel regional. Una pequeña reflexión, como decía, para que usted se informe y averigüe antes de estas elecciones, ya que están eh, muy pronto a definirse, ¿ya? Hay que tener en cuenta siempre cuáles son las propuestas, ¿cierto?, políticas o las propuestas también en la agenda pública y qué es lo que van a defender o cuál va a ser el programa, ¿cierto?, de aquellos que van a ir de candidatos. Hoy tenemos, como ustedes ya la ven, una excelente invitada, una gran invitada. Yo quiero darle las gracias y de verdad, esta es segunda vez que la podemos tener en nuestro programa. Enormemente agradecida de la senadora eh, que nos visita en este espacio y que también nos ayuda a que podamos entender de forma más práctica también todo lo que tiene que ver, tanto como las leyes y también una mirada también política a lo que está sucediendo en la contingencia. ¿Ya? Ella es la senadora Pascual Grau. Ella es senadora de la séptima circunscripción de la región metropolitana de Santiago, de profesión antropóloga y senadora del periodo del 2022 al 2030. Primera ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el 2016 al 2018. Senadora, muy bienvenida y queremos escucharla ahí. Un saludito para nuestra audiencia. Muchas gracias, Lisette, por invitarme nuevamente a tu programa y un gusto poder estar con ustedes conversando con la gente de la región del Ñuble. Muchas gracias, senadora. Bueno, queremos aprovechar, ¿cierto?, el tiempo y vamos a ir con nuestra primera pregunta y queremos saber al respecto de los avances legislativos en temas de mujeres y lo que se viene en el sistema de cuidados. Y también quiero aprovechar de preguntarle de qué se trata esta ley de cuidado, cuál es el enfoque. Bueno, los avances legislativos en materia de género, en materia de mujeres, durante este gobierno, de que yo soy recién senadora desde marzo del 2022, digamos, son, en primer lugar, la ley que permite el pago efectivo de pensiones de alimentos, ¿no? Esta es una ley que mejoró los procedimientos. Vamos siempre a tener que seguirlos perfeccionando en la medida que esto no, si hay alguien que encuentra el resquicio, cómo no funciona, pero también quiero decir que se necesita seguir fortaleciendo y reforzando los tribunales de familia o con competencia en familia para que puedan resolver de forma más rápida, ¿no? A veces también tiene que ver con la sobrecarga, lo que impide que, aunque la ley diga son 5 días hábiles, 10 días hábiles, etcétera, a veces se va generando un atraso por la cantidad
de causas. ¿Por qué digo esto? Porque al haber legislado sobre esta materia, o sea, haber hecho reformas en esta materia y haber promovido nuevas búsquedas donde las mujeres no son las que van a tener que investigar si tiene o no tiene patrimonio, si tiene o no tiene cómo pagarle, sino que se hacen las consultas a través de los tribunales de familia a las instituciones financieras, a los bancos, ¿no? Si tiene fondos mutuos, etcétera, etcétera, y de no encontrar nada ahí, se hacen las consultas también a través del tribunal con una sola causa, digo, esto no implica que usted tenga que ir varias veces en las AFP. Y esto es bien relevante, pero también, como es muy relevante, se activaron muchas más causas, puesto que había una pérdida de confianza en el sistema. Y por lo tanto, las mujeres no estaban siguiendo ni teniendo al día ni actualizadas sus causas por demanda, hijos también, por cierto, por demanda de pensiones de alimentos. Entonces, esto ha hecho que haya un volumen mayor también de causas activas en este mismo momento, digamos, ¿no? Y por eso es que estamos monitoreando también desde el Poder Legislativo cómo poder cómo se sigue implementando esto para saber si hay cosas que podemos seguir mejorando. Lo segundo es la tramitación por fin, después de 8 años, casi, 6, 7 años, de tener el proyecto de ley integral que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres y que logra definir las distintas manifestaciones de la violencia contra las mujeres fuera del ámbito intrafamiliar y del ámbito de pareja, porque la ley 20.066 de violencia intrafamiliar solo tipifica, de hecho, las conductas de violencia en el ámbito de relaciones familiares o de pareja. Pero ¿qué pasaba con el acoso sexual callejero? ¿Qué pasaba con la violencia económica, física, sexual o psicológica que ocurre fuera del espacio familiar o doméstico o de pareja, ¿no? Que puede ocurrir en el trabajo, en la educación, en cualquier otro, en el servicio de salud, digamos, por una atención, etcétera. Y ahí se definen, perdón, también la violencia institucional, la violencia política y la violencia ginecobstétrica, ¿no? A propósito de que es sabido, no solo en nuestro país, sino que en otros países, que también dentro del marco de ciertas prestaciones de salud, específicamente de atenciones ginecobstétricas a las mujeres, existe, ¿no? Violencia en ese sentido, ¿no? Embarazos a los cuales se les aplican maniobras que pueden ser riesgosas, por ejemplo, cuando no está bien posicionada el feto, digamos, ¿no? La guaguita, y le dicen, mira, te lo vamos a mover para que se encaje, se corone, digamos, y pueda, bueno, eso a veces no solo es doloroso en el momento para la mujer y para esa guaguita, sino que también puede promover situaciones complejas. De hecho, no es una práctica que esté hoy día siendo sugerida desde el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, tiene bastantes implicancias. Genera una serie de tareas preventivas de distintos ministerios en esta materia, no solo el Ministerio de la Mujer, sino que el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Interior, entre otros, digamos, ¿no? Entonces, varios otros ministerios que tienen que apoyar este tipo de situaciones. Y creo que desde ese punto de vista es un avance. Ahora, solo con una ley vamos a despojarnos de todos los ámbitos de violencia. Sabemos que no, existen otros tipos de leyes que también nos debieran estar previniendo de otras violencias, no solo a las mujeres, sino que a la población en general, y eso también tiene que ser con educación, tiene que ser con otras responsabilidades que la sociedad de forma colectiva vaya gestionando, porque obviamente, pero es muy relevante tener un marco integral de qué es el norte que queremos tener como país. Aquí hay medidas de prevención, aquí hay definiciones de los marcos en donde ocurre la violencia, contextos y manifestaciones, y al mismo tiempo también hay diligencias específicas que se le mandatan a algunos ministerios y a tribunales, ¿no? Entonces eso es como importante. ¿Qué otros ámbitos se ha avanzado también? Se avanzó
se revisó, que está todavía en la, no es ley, pero yo quiero decir que se hizo un avance en el Senado, en la Comisión de Mujeres, sobre la ley Adriana, que es la ley que tipifica la violencia ginecobstétrica. Esta se le mejoró, puesto que se distinguió lo que es una falta, lo que es a lo que es un delito propiamente tal, porque yo creo que uno tiene que distinguir cuando hablamos de violencias, no todo, si todas las violencias son igual de violencias, nada termina siendo violencia. No sé si me explico. Entonces uno tiene que hacer esas distinciones, no porque uno no se ponga en el papel ni tenga empatía con quién es la persona víctima, sino que ni hacer una jerarquía de importancia sin tener en cuenta lo que le afecta a la víctima, sino que porque efectivamente no es lo mismo una violación, ¿no? Una agresión física que te deja con daño, a una manifestación de violencia donde te despojaron del patrimonio económico. ¿Me explico? Son graves, todas. No sé si me explico, pero hay distintas, a veces una manifestación de violencia psicológica puede generar muchos más trastornos que un combo, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno tiene que graduarlas, no en un absoluto, porque también va a tener que ver con la cantidad de veces que fuiste expuesta a ella, sobre quién fue ejercida esa violencia. A veces se tienen más recursos de cómo salir, en fin, o sea, pero es importante que esto esté. Está también el ámbito de mejora en el tema de el reconocimiento de reparación para familiares, para víctimas de femicidio y familiares de víctimas de femicidio. Y esto es bien importante porque esta ley es otra ley que se hace cargo de poder generarle una pensión a los hijos e hijas de mujeres que fueron víctimas de femicidio consumado, por cierto, y que fueron asesinadas, ¿no? No les va a devolver lamentablemente sus madres, pero sin embargo apoya económicamente con lo que no son grandes montos, digamos, pero una pensión básica mínima, digamos, que permita una manutención para que quienes quedan, los demás familiares que quedan a cargo, que muchas veces son abuelas y abuelos, que con sus propias pensiones tampoco les alcanza, puedan también sumar ahí un apoyo para estos hijos y esta hija. ¿Qué otras cosas se ha avanzado? Bueno, la ICARIN, ¿no? que tiene un componente de género relevante, no va a beneficiar solo a las mujeres, porque la ley CARIN, que es la ley que permite despojar, o sea, tratar de generar ambientes laborales, ambientes de trabajo, espacios de trabajo libres de violencia y acoso, no es solo para las mujeres. También puede haber acoso sexual y laboral contra un hombre. También puede haber violencia contra un hombre en el trabajo. Pero tiene un claro componente de género, puesto que las mujeres se sienten más víctimas de estas violencias, puesto que culturalmente es mucho más difundido, digamos, hacia ellas estas prácticas, ¿no? ¿Qué otras cosas? Bueno, la ley de conciliación de la vida laboral, la vida personal y la vida familiar, que es una ley que permite tener, por ejemplo, la posibilidad de generar acuerdos con el empleador para tener días de teletrabajo por estar al cuidado de menores de 14 años. Y también de tener, por así decirlo, las preferencias en el sentido de tenemos que organizar las vacaciones del lugar de trabajo. Bueno, consulto primero a quienes tienen estos hijos y estas hijas para poder darle, digamos, no es una prioridad en absoluto, pero sí un tratamiento, digamos, en donde se consulte de mejor manera y no queden menoscabados, que justo a la trabajadora o al trabajador queda con vacaciones a partir de marzo, cuando sus hijos ya están
en el colegio, por decir algo, ¿no? O Exacto. sea, para ponerlo bien En el burdo, contexto. Ujú. bien, entonces que le den dentro del marco de los meses que sus hijos están de vacaciones. A veces los trabajadores y las trabajadoras quieren guardar también algunos días para las vacaciones de invierno, y a veces empleadores los obligan solo a que sea en verano, entonces que puedan negociar ese ámbito y también guardar algunos días para poder compartir con sus hijos en invierno, etcétera. Esto es y además, inclusive, que esta forma de trabajo telemático, si es que se logra congeniar, también pueda ser en estos días de que los hijos están sin colegio, ¿no? En esta cosa que no, ningún trabajador se puede tomar los mismos 2 meses y algo que tienen los niños de vacaciones, pero bueno, pero entonces hagamos una fórmula en donde yo trabajo 2 días presencial, 3 días telemático, como para que me salga un poco mejor la, Y estar más el, presente. no solo estar presente, sino que yo quiero también decir, es que trabajadoras y trabajadores, madres y padres, trabajadoras y trabajadores, no tienen siempre el apoyo, porque o no tienen los recursos para contratar a alguien que les cuide a los hijos, o bien no tienen todas las redes familiares necesariamente para que alguien los reemplace cuando ellos están en el trabajo, y por lo tanto, de esa manera, es un esfuerzo más también para los trabajadores y trabajadoras. Yo quiero decirlo, yo no sé si todos ya nos olvidamos de lo que fue la pandemia, pero trabajar telemático no era más descansado necesariamente, digamos. Yo por lo menos terminé bien estresada con guagua recién nacida, así que imagínate, y seguía haciendo clases, en algunas poquitas clases que tenía telemáticas en las universidades, estaba con una guagua amamantando y estaba pero desesperada. Entonces, esto no es para relajar precisamente, pero sí es para dar un espacio en donde mamás y papás trabajadores se sientan más seguros de que sus hijos están en sus casas, están con ellos, digamos, y tener una organización familiar de mejor manera y poder rendir en el trabajo también, digamos. Eso te diría yo como temas grandes. Déjame, tengo un torpedo aquí que me hice, a ver si me lo puedo... Lo Mientras puedo... tanto, yo quiero igual destacar los avances que usted nos comenta, al tema también de la violencia, ¿cierto? Ahí creo que es la violencia obstétrica, nos decía, que hay, Uh-huh. bueno, algunas hemos sufrido violencia en el momento del parto por parte de funcionarias o no sé, enfermeras, matronas, etcétera, que, bueno, a veces nos vemos obligados a ocupar el sistema público, ¿cierto?, para poder dar a luz. Algunas no tuvimos los recursos y ocupamos el sistema público, que es excelente, pero también yo me encontré también en situaciones muy incómodas y un poco tristes, en el cual donde uno está muy vulnerable, ¿cierto? Y existen matronas que generan violencia con uno, o sea, uno está ahí en un momento súper vulnerable y resulta de que recibe a veces malas palabras, malos tratos, y es Bueno, cuestionable porque es como, ¿por qué ejerce esta forma la profesional, ¿cierto? Este trato. Y no solamente con una, sino que con todas las que puedan estar ahí en su turno. Entonces, es doloroso y también un poco frustra, porque entre que uno está pendiente de que nazca bien su bebé, de que esté todo funcionando bien, entre los dolores y todo, uno está pendiente de muchas cosas y aparte gratuitamente, ¿cierto? Este maltrato por parte de una matrona es chocante. Entonces, Bueno, esta ley debería promover, porque eso es un poco la vuelta que le dimos también cuando lo revisamos en la Comisión de Mujeres del Senado, a que promoviera el buen trato, ¿no? Y que promoviera el respeto al parto, el parto respetado, el buen trato en todas las atenciones ginecobstétricas. Entonces, que no pusiera solo el ojo en identificar cuándo ocurría una situación tan negativa como una violencia y que la sancionara, sino que al mismo tiempo también tuviera formación, capacitación, ejercicio del buen trato, porque efectivamente, como tú dices, tanto en el sector público como privado, yo quiero decírtelo porque cuando nosotros me tocó como ministra de la Mujer del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet tramitar 3 causales, escuchamos muchos testimonios de mujeres maltratadas por pérdidas naturales,
no por abortos inducidos, por pérdidas naturales en el servicio público y en el privado. Porque está la sospecha, porque hasta ese momento toda situación era ilegal, entonces efectivamente hay que generar un buen trato también, ¿no? Entonces desde ese punto de vista es bien relevante. Solo para terminar con los comentarios de avances legislativos, yo quiero decir que hay un avance que es bien, a la gente le va a sorprender mucho porque van a decir cómo. Esto es un avance, pero resulta que Chile, aunque tú no lo creas, hasta hace un año atrás que se aprobó la ley, no prohibía el matrimonio de niñas y adolescentes menores de 18 años, por ley. Otra cosa es que el uso no lo promoviera, pero entonces... Y esta era una cosa que nos pedían en explicación al país en el informe periódico de la situación de las mujeres frente a la Convención de la CEDAW en Ginebra cada cierta cantidad de años, que es un informe periódico creo que cada 4 años. Y a mí me tocó ir a reportar y ir además con la representante del Poder Judicial, que lo explicó, etcétera, pero ahí había que ponerse colorado, porque efectivamente no teníamos ninguna ley que lo prohibiera, y bueno, y eso se reformó finalmente, y por lo tanto hoy día solo pueden casarse las y los mayores de 18 años. Yo creo que eso es importante, porque todos los avances y los derechos de las mujeres siempre corren el riesgo de retroceder y no vaya a ser alguno de estos personajes tan ingeniosos que están saliendo últimamente en política, que llegan a decir que las vacunas no sirven para nada, no vaya a ser que empiecen a inventar, que también es muy bueno, hace muy bien casar a las niñas de 12 años, ¿no? Entonces tratemos como de poner las cosas dentro de un pequeño margen, ¿no? De racionalidad. Y otro ámbito que te quería comentar es el de la ley TEA y el de la ley Antonia, que también establece mejoras en el ámbito procesal, digamos, a propósito también de incluir el suicidio femicida, ¿no? Y por lo tanto de tener una especial investigación cuando ocurren situaciones de violencia contra las mujeres, que se pueda investigar más si puede haber sido una situación de responsabilidad de algún tercero en la situación de la inducción al suicidio, ¿no? Claro. Que haya afectado tanto la emoción de una persona que haya gatillado su... Exacto, que es el caso de Antonia Barra, que es esta chica que se suicida, ¿no? Y que es precisamente su agresor, o sea, a quien se acusa como agresor durante tanto tiempo era... Entiendo que, si no me equivoco, es Martín Pradena. Si no, Martín Pradena. No me quiero equivocar. Pero es ella. Y lo otro, bueno, y la ley TEA, que yo creo que es muy relevante, porque mira, hay varias leyes que se han ido perfeccionando en estos años de este gobierno, que están poniendo el ojo en que sea el tema que sea, también incluya la mirada de la cuidadora y el cuidador. Ya, que se integren. Y con eso me empiezo a pasar para el tema del sistema de cuidado que tú me estabas preguntando. Y en la ley TEA, que Chile tiene por primera vez una ley TEA, que lo que garantizó principalmente son recursos para los diagnósticos, porque hay que hacer diagnóstico, no es que tengamos más necesariamente trastorno espectro autista que hace 50 años, lo que pasa es que hace 50 años no se diagnosticaba como se diagnostica hoy día, digamos, ¿no? Entonces estamos todavía empezando, necesitamos saber cuántos realmente hay, cuál es la prevalencia real. Es un trastorno, por lo tanto también está todavía en investigaciones, cuánto es de trastorno genético, o cuánto es por una explicación de otro tipo de situaciones. Es un espectro. El autismo, por lo tanto, no se manifiesta exactamente igual en cada uno de los niños, niñas, adolescentes o personas mayores de 18 años. Entonces,
pero haber incorporado el tema de la mirada de las cuidadoras ahí fue bien relevante porque, por ejemplo, lograr que la ley le garantice, y lo digo a propósito también del ejemplo que tú pusiste de el papel que puede jugar muy relevante los profesionales, las profesionales, los técnicos, las técnicas y en general el personal de salud, sabiendo las leyes que hay, con formación y con capacitación también para entenderlas, por cierto, de la necesaria acompañamiento inclusive por más de una persona en caso de una operación o una internación en un recinto de salud de una persona autista. Operas a una persona autista, puede pasar, y claro, hoy día te dicen que si es menor de 14 años puedes estar con él, pero si es mayor de 14 no. Y aquí por ser persona autista debería tener un acompañante. Y incluso tienen que permitir que, si es una persona además mayor, que haya que ayudar a controlarlo más en caso de que tuviera alguna desregulación, pudiera ser más de una persona, digamos, ¿no? Entonces, claro, les faltan a nuestras leyes, claro que les falta, porque les faltan nuestras políticas, etcétera, pero también quiero decir que es bien importante ir ampliando estas miradas. Yo me quedo con hartas cosas de que, pucha, nos faltó hacer esto en la ley, pudimos haber tenido más respuestas de los ministerios, pero bueno, vamos, es la primera, se puede seguir reformando. El trastorno espectro autista más severo quedó, diría yo, menos abordado en esta ley, mucho menos abordado. Y esa es una deuda que tenemos y que tenemos que saldarla, ¿no? Prontamente. Y el sistema de cuidado, que como ley, como marco legal, ¿no? Porque para que la gente entienda, ¿qué es lo que es un sistema nacional de cuidado? Que se habla y uno dice, bueno, ¿pero qué es esto, no? Bueno, es que hace mucho rato, en los debates internacionales y también en nuestro país, se ha llegado a la conclusión de que lo que históricamente hemos hecho las mujeres, porque nos fue significado así por nuestros roles históricos, los hombres tenían que salir a buscar la comida, la manutención, digamos, económica, el sustento económico, las mujeres al cuidado de la casa y de los hijos. Todo lo que se hace en el ámbito de lo doméstico y del cuidado de los hijos o de las familias es algo que nadie paga por ello, primero que nada, pero que es absolutamente relevante para la reproducción de la humanidad y para la reproducción de las comunidades y sobre todo para la reproducción de la mano de obra de la gente, de los países. Si usted no tuviera su plato de comida en la casa hecho, que lo estuviera esperando, su cama hecha, su ropa lavada, alguien que le escuchara cómo le fue en el día, que empatizara con cómo estuvo esto, alguien que le viera cómo le va a los chiquillos en el colegio y hiciera las tareas con ellos, etcétera, etcétera, sería todo mucho peor. Entonces, los países, en términos de economía, el Producto Interno Bruto, que siempre lo cuentan, no por lo que generaron las empresas, lo que generaron las industrias, lo que generaron las políticas públicas, etcétera, etcétera, no cuenta el aporte de las mujeres en esta materia. Hay hombres también en esta tarea, por cierto, pero son mayoritariamente mujeres todavía. No lo cuenta. Y resulta que estamos sobre el 2% de aporte al Producto Interno Bruto. Eso es harto. Es harto. ¿No? Entonces, si uno dice estamos aportando tanto, y más encima los países nos estamos envejeciendo, y Chile aceleradamente, por primera vez tenemos una tasa de natalidad menor de 1. No quieren tener guagua en la juventud de hoy día. No, pues no quieren tener guagua, hay que entrar a tener una conversación también desde el punto de vista de la responsabilidad social y colectiva, no de la imposición individual. No sé si me explico, pero hay que conversarlo, por cierto, ¿no? Uno dice, necesitamos, las familias por sí solas no pueden seguir con esta responsabilidad en sus hombros porque esto es trabajo agotador para una persona y normalmente, a veces hay más miembros de la familia que se turnan, pero al menos una que termina muy mal, es plata porque a veces va más allá de lo que tú puedas hacer y las familias que tienen plata pueden recurrir a contratar o auxiliar de enfermería o tenso, lo que sea que te venga a ayudar.
y por lo tanto tenemos que pensar qué hacemos con todas las personas que requieren de cuidado y qué hacemos con las personas que cuidan. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidado tiene que mirar estas dos cosas. Chile siempre ha tenido, sin hablar de Sistema Nacional de Cuidado, pero siempre ha tenido mucho más desarrollado el ámbito del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, por el ámbito de la educación, por el ámbito de la salud, ¿no? El control del niño sano. Tiene distintos dispositivos desde las políticas públicas y que ha sido toda la lucha del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI por reforzar esas políticas públicas, ¿cierto? Pero no tenía nada hasta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materia del cuidado de personas mayores, los centros de larga estadía para personas mayores, para personas en situación de discapacidad que tuvieran que tener alguna operación y no necesariamente necesitan una cama de hospital, pero sí una cama donde tengan cuidado sanitario, ¿no? Entonces, usted necesita cuidado para niños, niñas y adolescentes. ¿Para qué decir si es que esos además tienen enfermedades o tienen alguna condición que implica un cuidado permanente? Eh, Personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas postradas permanentemente o por periodos de tiempo largo, ¿no? Accidentes que hacen que una persona esté 3, 4 meses, digamos, en postración, y también condiciones, como por ejemplo el espectro autista, ¿no? Que es una condición que necesita de un acompañamiento y un cuidado más permanente, digamos, ¿no? Sistemático en el tiempo. Entonces, y al mismo tiempo necesita apoyar a quienes cuidan. Una mujer que hace sola esta labor termina, si está sobre todo cuidando a una persona enferma o una persona mayor, termina enferma ella también. Es una persona que no tiene tiempo para descansar, que no tiene tiempo para hacer sus propios trámites de salud, que no tiene tiempo para distraerse, ¿no? Está Entonces, 24/7. exacto. Entonces necesitamos generar una política de Estado que apoye de forma muy dúctil, porque además la realidad de Chile es tan compleja, porque imagínate lo que tenés que hacer acá en la región metropolitana, que todo el mundo dice ahí hay de todo, sí, claro, pero con la cantidad de gente que tenemos no alcanza casi nada, a lo que tienes tú en tu región. Si te vas a Aysén, si te vas a Magallanes, si te vas a Arica, si te vas... Y todos tienen realidades geográficas distintas, de concentración de población diferentes, en donde, claro, en la metropolitana las comunas están contiguas, pero el volumen de gente es lo que te dificulta muchas veces dar la atención adecuada. Pero resulta que a veces en las regiones tenéis que cruzar 50 kilómetros para llegar al centro, o 100 inclusive. Hay muchos que no tienen ni vehículo. Exacto. Entonces uno dice, ¿sirve colocar solo un centro en cada capital de región? No, es altamente probable que no. Entonces tengo que empezar a pensar otros dispositivos, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, el Sistema Nacional de Cuidado también pretende en algún momento establecer cosas más comunitarias también, ¿no? No todo desde el punto de vista de un centro de salud necesariamente, ¿no? Como un centro de larga estadía. Debería pensar. Pero para crecer en eso, necesita establecerse como un marco legal, que es un poco repetir el procedimiento que se hizo con el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo parte como salud y desarrollo social, se empiezan a coordinar, empieza a funcionar, la gente empieza a ver que llegó la JUAR, que llegó las charlas, que está la atención distinta en el CEFAM, etcétera, etcétera, y se hace como ley, como un subsistema de protección social llamado Chile Crece Contigo. Bueno, nosotros ahora necesitamos este mismo marco legal para un sistema nacional de cuidado. ¿Va a resolver todas las necesidades a la primera? No, pero te va a permitir cada crecimiento de política pública poder colgarlo en este gran paraguas. Porque cuando uno habla de sistema, no le está encargando a un puro servicio o a un puro ministerio que se haga cargo de todo, porque difícilmente va a poder resolver todo. El Ministerio de Salud va a resolver los temas de salud, pero no los de educación que se requieren. Claro. ¿No?
mm, Pues lo digo en el caso de los que están en edad de educarse. mm, Es muy necesario que el Ministerio de Salud tenga perspectiva de género, mm. pero no toda va a venir de ahí. No sé si me explico. Entonces necesitas empezar a armar. Claro, El Ministerio de Salud no otorga los subsidios. mm, ¿Quién es? Es el Ministerio de Desarrollo Social, muchos de ellos. Entonces, ¿cómo se articula desarrollo social? ¿Qué es lo que pregunta en el registro social de hogares? Las cuidadoras y los cuidadores ya tienen un sistema nacional de registro. Ah, entonces ahora cuando yo me inscribo en el registro social de hogares, sale que yo soy cuidadora. Puedo postular a lo mejor a un próximo beneficio que pudiera salir por ser cuidadora o claro, cuidador. ¿Me explico? Entonces, se va generando un sistema. mm, Insisto, esto es lo que tiene que quedar establecido como el paraguas en una ley, pero eso después es la cáscara, hay que mm. ponerle el cuerpo, hay que ponerle el contenido, hay que ponerle la carne, y eso se llaman las definiciones, que ojalá, tal cual como ocurrió, incluso bajó la calidad, diría yo, pero no pudieron desmantelarlo. Cuando pasó de el Chile Crece Contigo en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet al primer gobierno de Sebastián Piñera, bajó la calidad de la Juar, pero no pudieron desmantelarlo. Y también bajó Porque el... la gente valoraba mm, muchísimo ese aporte. mm. Fundamental. Fue fundamental, es fundamental, ¿no? Bono Marzo Eh, también bajó en el gobierno del presidente Piñera. y el famoso bono de las bodas de oro que de repente lo Oh, sacan tanto, fue por una sola vez, ni siquiera no existe no fue permanente, pero ley. bueno, no importa. Eh, por eso te digo, entonces yo creo que eso es importante. Y luego en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se volvió nuevamente y se mejoraron los estándares de la JUAR y se aumentó ya no solo a los 4 o 5 años, sino que hasta los 9, el seguimiento entre el CEFAM y el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, claro, a veces uno ve como las cosas y como voy al CEFAM y me pasan Intermitente. una cosa, voy al colegio y me pasan otra, como que no logro mirarlo como sistema, pero esto debiera tener una mirada sistémica, Mm, ¿no? mm, Eh, lo peor, sobre todo en sociedades desiguales como la nuestra, en términos socioeconómicos y en términos de riqueza, lo peor es que el Estado sea un Estado que no converse consigo mismo, porque ahí hay duplicidad de recursos y hay ineficiencia. Si mm. queremos que los recursos funcionen mejor, en vez de que las bases de datos no conversen, de que salud no sepa quiénes son los que están al mismo tiempo en educación y que los que de educación no sepan quiénes son los que tienen alguna afección de salud que se necesita que se sepa en el colegio. Estoy poniéndolo con ejemplos, Es cruce de eh, datos. claro, pero estoy poniéndolo con ejemplos más básicos para que se entienda. Es Mm, mucho más, me imagino que debe ser más complejo que lo que yo estoy diciendo, pero lo que quiero decir es que es muy relevante. Es muy relevante porque ¿cómo no va a ser relevante saber cuántos niños con necesidades especiales permanentes y transitorias tiene Chile para saber cuántos colegios con programas de integración tengo que mm. tener o cuántos colegios nuevos especiales y diferenciales voy a tener que crear? Con Creo que oferta pública y con oferta privada. Si yo no me estoy casando aquí solo con lo. Pero tengo que saber, no puede ser la presión que hay hoy día solo frente a los colegios públicos que mm, tienen la obligatoriedad de tener PIE y de algunos colegios particulares subvencionados que se atreven a tener PIE. El resto no tienen la obligatoriedad, ¿no? Entonces hay que. Pero también, por la experiencia que yo he estado mirando, con las conversaciones con las distintas organizaciones, pero también por lo que veo en el propio colegio de mi hijo, no todas las condiciones dan para estar en un colegio de inclusión. Y por lo tanto hay que crear más colegios especiales también. Y es algo es muy triste. mm, Nuestro país, desde la década de los 90 hasta ahora, ha cerrado colegios especiales y diferenciales en vez de abrirlos. mm, Y los colegios especiales y diferenciales son para otro tipo de situaciones, no para los autismos. mm. ¿Me explico? Entonces, hay que darle la vuelta a esto y para eso siempre van a decir, pero esto es plata. Sí, claro que es plata.
pero es Por necesario. eso es que necesitamos juntar las discusiones, pues esto es muy chistoso. Usted discute este tipo de leyes y todos le ponen más y Mm. generan otro artículo y le ponen la presión y no sé qué. Y después llegamos a la discusión del presupuesto de la nación y no, pues vamos bajándole los recursos al Estado, porque no, como se les ocurre. No, pues usted tiene que ser integral, pues. Y O tiene que si ser no, coherente. Si usted quiere que todas estas leyes vayan dando la respuesta como corresponde, en la discusión del presupuesto de la nación año a año, tiene que aprobar las cosas, los recursos también, pues. sí, No se puede venir a pedir, como hizo la derecha en noviembre del año pasado, pedir el recorte del mm, presupuesto para el año 2025 y después decir, hoy, pucha, le quitaron plata al Ministerio Público, le quitaron plata a la Policía de Investigaciones, le quitaron... Bueno, pues la si ustedes pidieron delincuencia ha el subido. recorte, pues. Claro, ustedes pidieron el recorte era parejo para todos los ministerios, pues. Sí. Bueno, en cuanto al tema de educación que usted está planteando y las diferencias bueno, y las necesidades y todo lo que hay que seguir mejorando, acá en Ñuble tuvimos un caso de un niño, ¿cierto?, con espectro autista, que lamentablemente golpeó a su profesora. Hay Sí, antecedentes, hubo toda una polémica, para mí súper doloroso, mamá de 2 niños con TEA, y es súper complejo seguir, ¿cierto?, sacar adelante a los hijos de forma, digamos, más particular, pero más complejo todavía es cuando no tenemos, ¿cierto?, un colegio preparado o un sí, colegio, claro. ¿cierto?, o si no, los profesionales que se preparen para abordar este tipo de casos. Entonces, desde ahí, hoy día, por ejemplo, tenemos a una diputada que está tratando de derecha, tratando de bajar, ¿cierto?, la penalidad a los niños de 12 años, cuando Una lo que más brutalidad. tenemos que invertir en un sistema educativo que sea mucho más efectivo y más integrador, teniendo estos mismos casos a la vista. Entonces, es muy claro lo que usted explica, de que quieren una cosa, pero después salen con otra y al final es desmedro de la gente, ¿me entiende? Por ejemplo, es muy doloroso ver a una diputada, indolente para mí, que esté promoviendo bajar, ¿cierto?, la edad y la responsabilidad penal en niños de 12 años. Imagínense, con hijos, uno que tiene hijos, ¿cierto?, pequeños, es doloroso ver que hay gente que nos está representando a nivel nacional en la Cámara, ¿cierto?, y que esté promoviendo este tipo de leyes. Entonces no se justifica. Yo realmente no entiendo cuál es su rol o cuál es realmente qué es lo que busca ella en la política. No sé si es una muy buena idea la que ella está promoviendo, la encuentro discriminadora y dolorosa también para muchas mujeres que con esfuerzo sacamos adelante a nuestros hijos y a lo mejor algunos se pueden dejar llevar inclusive por amigos y malas influencias y cometen errores garrafales y bueno, y quieren caerle con toda la ley. Entonces yo creo que ahí hay que poner mucho más recursos para que el sistema educacional sea mucho mejor y más accesible para todos los niños. Mire, hay un dato de investigaciones eh, que se han hecho durante los últimos 10, 15, 20 años, en donde la rebaja de la edad de responsabilidad penal ha implicado que los actos delictivos ocupen a más niños Niños más de pequeños. menos edad todavía. Entonces, Exacto. ese es el peligro de seguir rebajando la edad de la responsabilidad penal. Si hoy día está en 14, que yo ya no la comparto, pero si usted la tiene en 14 y la pone en 12, van a empezar a ocupar a niños de 10 años. Exacto. Entonces después se le va a venir otro brillante a pedirla a los 10. Entonces van a empezar a ocupar a niños de 8. Entonces, ¿qué pretendemos como sociedad? No, Entonces yo lo digo, o sea, si queremos dar los debates de forma seria, démoslos de forma seria. Y esto es con evidencia. Y la exacto. evidencia en todos los países y no solo en el nuestro plantea que si la edad de responsabilidad penal es cada vez más baja, también hay un incentivo por parte de los adultos delincuentes a ocupar a los inimputables. Exacto. Y los inimputables son cada vez más niños. Más chiquititos. Mm, Entonces, eso no tiene sentido, ¿no? mm. Eh, pero además, el tema de la delincuencia no puede ser visto, tiene que ser visto y atacado, por cierto, con rigurosidad, con control, con carabineros, con policía, con justicia, con investigaciones. Nadie está negándose a aquello. No.
pero tiene también, y por favor, y que cuando las cosas ocurran en los barrios de la gente, la policía llegue, ¿no? Porque estamos todos alegando lo mismo, sí, es verdad. Pero no puede ser visto solo desde ese punto de vista, porque esta es una parte del problema. Exacto. Pero ¿qué hago yo en el resto de los ámbitos de la sociedad para que esa gente no llegue a la delincuencia? No se soluciona realmente Entonces, el ¿qué hago en educación? ¿Qué hago en integración y inclusión social? ¿Qué hago en materia de relaciones laborales? O sea, que a la gente diga, pucha, vale la pena ir a trabajar y ganarme la plata bien, ¿no? Porque si no, pucha, que se hace atractivo para el narcotráfico, para la Sí, pues, delincuencia, para el crimen organizado, tener gente dispuesta a trabajar con ellos, po. y más Entonces, encima. este es un tema que yo de verdad, yo lo lamento mucho que esa diputada que usted dice no solo diga este tipo de cosas, sino que además se mandó otra que debíamos darle las gracias a Donald Trump también porque nos diera Yo no sé poquito para qué arancel trabaja, dentro si de ella la trabaja guerra para nosotros los arancelaria. chilenos o está Eh, trabajando para mejorar la imagen de Trump, no la entiendo. Pero bueno, pero ese es el tema. Y sabe, incluso es más, yo escuchaba también el otro día expertos que han estudiado todo el tema de la violencia y la delincuencia, digamos, juvenil. Y hay que hacer una serie de otras cosas, porque mientras más chicos, más adolescentes, más chicos, el control de impulso es menor. Por eso que son más violentos los cabros y las cabras en el acto delictual, ¿no? Porque tienen menos sentido del riesgo, porque tienen menos sentido de la consecuencia de su acción. Entonces, si usted coloca solo el tema en la edad, podemos llegar a fenómenos delictuales mucho más complejos todavía, ¿no? Y usted va a terminar con explotación laboral delictual de menores de edad, chicos, chicos, o sea, que yo de verdad lo encuentro Y ya la tenemos, que ya la tenemos, ya la pero que tenemos, usted me está proponiendo que sea de menos de 12. peor todavía. O sea, no sé si me explico, o sea, es brutal, o sea, va a promover más deserción escolar desde séptimo hacia arriba, ya no solo en la media, sino que desde Desde cursos de quinto básico. básica para arriba, ¿no? En fin, yo lo encuentro muy grave, de verdad, muy grave. Debería darse una Y vuelta en de el viaje fenómeno, por ahí a claro, y tener en más el estudios. fenómeno que usted comentó a propósito del caso de Ñuble, que fue noticia nacional además, yo creo que es muy doloroso además porque se tiende rápidamente, no solo por los medios de comunicación, sino que por la gente, por producto que no Ahí hay tenemos mayor formación ni concientización con respecto al fenómeno, digamos, que involucra el tema del espectro autista, de estigmatizar la actuación de la profesora y de estigmatizar la actuación del el, niño. Entonces, yo creo que hay que, o sea, ahí sí, hay que hacer una intervención y una investigación mucho más profunda de qué es profundo, lo que ocurrió, digamos. A mí sí, sí, doloroso, me pareció muy complejo, muy, muy, sí. muy complejo lo que Aquí ocurrió. Me hubieron muchos imagino que como medios. comunidad les debe haber afectado muchísimo. Sí, aquí hay muchos medios. Y lo otro, también decir, yo conozco más o menos lo que ocurre en la comuna de Trehuaco, y es una comuna muy pequeña, ya, una comuna rural, ya que Ujú. tiene mucha necesidad, es muy vulnerable, y tiene mucha necesidad también en lo que es para, o sea, financiar, ¿cierto?, la educación. Entonces es complejo lo que pasa en Trehuaco, y fue durísimo también ver algunos comunicadores de nuestra región haciendo comentarios irresponsables en algunos programas, ¿cierto? Que más encima los masifica la derecha aquí en la región. Un programa que se ve no sé en cuántos portales de Facebook en nuestra región, y muy irresponsable, demasiado doloroso para mí como mujer y como madre escuchar tipo de comentarios de que deberían pegarle, que deberían, no sé, yo, ¿me entiendes? Como tan superficial, tan, no sé, falta de Regulación de un estudio. niño con trastorno espectro autista se resuelve con más violencia, al contrario. Es terrible. Entonces, la violencia que hubo acá comunicacionalmente hacia el niño, a mí me preocupa. Y más encima que Mm. Portales y también, Y la estigmatización de la familia. Portales se prestaron para este tipo de comentarios, que sacaron noticias bien amarillistas de lo que sucedió y de forma muy irresponsable. Entonces,
Desde ahí yo hago también la condena a los medios que tenemos en la región, que aprovecho de decirlo que en su mayoría son de derecha, ¿ya? Somos muy pocos los que tenemos una mirada más centro y izquierda, y lamentablemente, bueno, fue doloroso ver todos los comentarios que se hicieron acá. Acá tenemos una región que es rural, que es muy campesina y es muy tradicionalista, ¿ya? Entonces, más encima estigmatiza más a los niños con espectro autista. Entonces, después del espectro autista que tuvimos este caso, a los días después, ¿cierto? El tema del Nacional de los niños con síndrome de Down Pues, y poniéndose calcetines al revés y todo el cuento. Entonces, como que, Dios mío, somos un chiste. De verdad que somos totalmente inconscientes. Y en cuanto, senadora, a lo que tiene que ver con las fake news, que también aprovechamos de abordar ese tema, bueno, hemos visto casos de investigaciones, ¿cierto?, están sucediendo en estos momentos, casos de investigaciones a nivel político y también más mediático, que nos estamos enfrentando, ¿cierto?, en estos días. Y, por ejemplo, el caso con filtraciones de chat, que fueron chats sin relevancia, ¿cierto?, que dejaron algunos medios de comunicación en evidencia. ¿Y cuál es la forma correcta de un proceso de investigación? Y queremos saber si corresponde este tipo de situaciones que sean expuestas en los medios de comunicación. Si hay una investigación y hay algo, ¿cierto?, serio que se está realizando en cuanto a un caso, ¿es correcto que se filtre por parte de los fiscales, ¿cierto?, algún tipo de evidencia? Bueno, ahí estuvimos, ¿cierto?, atentos a lo que sucedía con el caso de la compañera Carol Cariola, que no era relevante. Entonces ahí me gustaría saber cuál es la opinión suya, qué es lo correcto, qué es lo no correcto, porque vimos distintas versiones de la noticia y hoy día los medios de comunicación dan vergüenza en realidad. Más que informar es como ensuciar, ¿cierto? Y tratar de aprovechar al máximo cualquier tipo de noticia, ya sea noticia o no noticia, porque hay cosas que no son tan relevantes para que la ciudadanía las pueda compartir, pero sin embargo se aprovecha, ¿cierto?, estos golpes, digamos, para poder ensuciar y tratar de hundir, ¿cierto?, a algunos personajes. sí, mira, lo primero es la precisión, digamos, que esto no es una fake news, es Ujú. una filtración, que es muy distinto, porque fake news es una noticia falsa, ¿no? Pero Una fake news. desde la No, no, filtración lo digo aparece. para que vaya, es que el fenómeno es bien complejo, por eso lo quiero Sí. ir como distinguiendo. Lo digo porque una fake news es la declaración que hace Kaiser de decir que los niños en Chile reciben 72 vacunas desde su nacimiento. Eso es una fake news, es una mentira porque reciben 15. Eso es, 15, no más. Ese es el plan de vacunación que hay en nuestro país. Eso es una mentira, ¿no? Es una noticia falsa. Dentro de las fake news están las noticias que son mentira totalmente, digamos, ¿no? Buscando enlodar a alguien, etcétera, etcétera. Como por ejemplo el haber trucado La foto la de parte Boric. de la imagen de un video del presidente saludando a un niño después de un partido de fútbol. Eso también. Ujú. Otra cosa tiene que ver con que las instituciones que tienen que hacer la investigación penal para perseguir distintos delitos, en alguna fase de su institución, ya sea el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones o la Policía de Carabineros o un tribunal, filtre a la prensa parte de un expediente reservado. ¿Me explico? Ujú. Porque eso no es Reservado. fake news. Sí, pues se supone que son reservados. Ese es el tema. Eso es relevante. Claro, entonces, eh, eso yo creo que le hace muy mal porque es independiente de lo que se está investigando, ¿no? Porque se necesita, o sea, primero, se necesita que se investigue todas las cosas que puedan efectivamente constituir delito y movimientos sospechosos, y en ese marco, si esa investigación termina con la incautación de un celular, de un computador o cualquier otro dispositivo, pero se meten en tus temas personales,
y terminas con tus fotos Con la divulgadas, vida de la persona. o sea, imagínate los intercambios de WhatsApp de que cada uno de los chilenos tiene y las chilenas con sus propias familias, o sea, con tino, sin tino, con filtro, sin filtro, o sea, con cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el fin de esas filtraciones? ¿No? Entonces yo creo que hay que cuidar que efectivamente las instituciones, y en este caso el Ministerio Público, realicen las investigaciones con el celo que corresponda, que nos dé garantía a todos de imparcialidad también, ¿no? Y al mismo tiempo pueda tomar las cartas en el asunto, porque no es un caso, no es solo el chat de Carol Cariola el que se filtra. Hay varias otras situaciones también que se han filtrado. Y sin embargo, la situación más compleja en investigación que ha habido hasta ahora, porque tiene que ver con un traspaso de todo tipo de tráfico de influencia, de operaciones para poder colocar a su antojo jueces, ministros, etcétera, etcétera. Más cuestionado. O sea, no tiene los mismos niveles de avance, ni de rapidez, ni de filtración que otro. Entonces, yo creo que en esto hay que ser bien, insisto, si sea de donde sea, si hay una comisión de algo delictual, tiene que investigarse y tiene que sancionarse, lo digo de verdad. Sí. Pero otra cosa es que su intercambio de WhatsApp de comunicaciones personales termine expuesta en la prensa para otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay que ser como... Esto, de cierta manera, atenta contra los derechos de quienes están siendo investigados, porque igual hay parámetros, o sea, las personas... Sí, yo me imagino que sí, no soy abogada en esto, Ujú. Liseta, así que no me quiero, no me quiero fondorear. Yo opino Ujú. desde el conocimiento que tengo en política y desde el sentido común, que efectivamente a uno le parecería que efectivamente lo relevante para la investigación tendrán que ver con los intercambios por tales y tales motivos, y no todos los WhatsApp o todas las comunicaciones que la persona investigada tiene con todos y cada uno de los contactos que tiene en su celular, pues. O sea, imagínense, por casualidad, o sea, aquí puede salir cualquier cosa, ¿no? Mira, tráeme una bandeja de huevos, no sé qué, no sé, o sea, cualquier cuestión puede terminar. Entonces, si no hay ni siquiera eso, entonces, claro, y por cierto que también creo yo que el caso da cuenta de una situación también donde tengamos en cuenta todos y todas, bueno, que tratemos de actuar también todos y todas siendo lo más coherentes y responsables posible, pues yo creo que no... en política uno no puede salirse un poquito de madre, sobre todo con quienes construye alianzas, porque nos necesitamos. Entonces, cuando uno termina agarrando y mandando a buena parte a cualquiera, eso deja Se pierde heridos, mucho, digamos, ¿no? se pierde mucho. Se pierde mucho tiempo en arreglar los entuertos. Y porque yo creo, además, mire, y aquí me salgo de la pregunta que usted me hizo, pero Sí, que quiero no, hacer una está bien. reflexión más general, Ujú. que va más allá de todo esto. Lo quiero decir por la situación político nacional actual, incluso mundial. Creo que estamos en momentos muy complejos y muy difíciles para la política en general. Tenemos a nivel global, a nivel mundial, situaciones de conflicto, situaciones de genocidio, como lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, situaciones en las cuales no se respetan derechos humanos en varios países, y Naciones Unidas, que yo creo en Naciones Unidas, no tiene la suficiente arma ni dientes para proteger a esa población desvalida que está siendo pisoteada literalmente en varios lugares del mundo. Masacrada. Y masacrada, por cierto. Tenemos temáticas en las cuales, por diferencias políticas, se bloquea económicamente a países. Sí. Y también se generan otras graves vulneraciones a esos pueblos. Tenemos un nivel de individualismo brutal. Sí.
en nuestras sociedades, la globalización, todos nos enteramos de cualquier cosa que puede pasar en cualquier parte del mundo, pero no por eso es un hecho colectivo y no por eso representa un interés colectivo, que es más importante aún. Y es todo es mucho individualismo. Y eso sumado a su vez individualismo más personalismo, estamos en una ecuación bien jodida para la política hoy día. La presidenta Bachelet dijo, la buena política necesita... Mi única diferencia con esa frase es que no estamos en tiempos de buena política. Ese es el problema. No estamos en tiempos de buena política porque tenemos demasiados fenómenos que no nos hacen poder sentarnos tranquilamente, y por tranquilamente no me refiero con todo el tiempo del mundo, sino que a poder conversar por proyectos colectivos. Exacto. Con generosidades individuales y colectivas. Difícil está el panorama. Construir para el país, yo tengo también que saber qué es mejor para el país, que yo imponga mis nombres, esto lo digo para cualquiera, no estoy hablando por uno, digamos, que yo imponga mi nombre o mis nombres o hago algo en donde todos estemos, que yo imponga condiciones a uno y no me las pongo a mí mismo. Entonces, para mí esto es bien relevante y además creo que a todo esto se suma un tiempo de política banal, porque el exceso de redes sociales, el exceso de información que nos generan las redes sociales, no siempre es una información que informa. No solo por aquella que tiene la mala intención de la fake news, sino que también porque hay una información que es banal y que no le agrega nada para usted su toma de decisión. ¿De qué le sirve a Chile saber cuántos parlamentarios se comieron un ceviche en tal día y tal fin de semana? De nada. ¿De qué le sirve a Chile, para decisión política me refiero? Usted partió este programa hablando de si ya tienen visto o no visto las candidaturas presidenciales a las Los parlamentarios que aquí en Chillán. Yo le pregunto, ¿de qué le sirve a ese votante saber que lo que está en tendencia en este minuto en redes sociales, que hacerse la foto de determinada manera, que hacer el juego esto, que pone a todos los actores como igual, no hay diferencia? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con más ideas, con más debate, pero no debate en la confrontación de soy más chor y te tiro un poco verbal, digamos. No, este no es el debate. Un debate de ideas. ¿Qué le propongo al país? Todo lo que conversamos al principio, cómo mejoro la ley TEA, cómo mejoro la ley integral de violencia contra las mujeres, cómo mejoro esto, cómo mejoro lo otro, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos la plata para tener todos estos recursos? ¿Lo vamos a años? No, vamos a tener que hacer un plan a 10, a 15, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hagamos políticas de Estado, que de un gobierno para otro no se nos quite esta cuestión. Discutamos. Pero senadora, idea. No sé si me explico. Entonces, pero yo cuando está el otro lado no quiere. Pero yo lo estoy criticando no solo para el otro lado que tengo al frente de la vereda, pues lo critico también para los que están en mi vereda, pues si en mi vereda también tengo harto de esto. Esto se vive en los partidos del oficialismo, en los partidos que no están en el gobierno y que también se dicen de izquierda o progresista, y en la derecha. Entonces, por eso digo, es un fenómeno de la política, porque nuestra sociedad está más individualista que nunca, más personalista que nunca y preocupada del aquí y el ahora. Entonces, no hay posibilidades de dar debates más trascendentales si es que no hacemos un esfuerzo consciente. ¿Tenemos que estar todos en la primera línea? Me refiero en la primera línea de la exposición pública, de ser el candidato, o podemos apoyar desde la construcción de las ideas, desde el programa, no sé qué. Mire, a mí me convoca la mística de la transformación social. Si me ha tocado ocupar responsabilidades es porque el colectivo me las ha propuesto. Yo no me he levantado ninguna mañana mirándome al espejo diciendo, quiero ser candidata. Hoy día voy a ser ministra, me voy a ir a proponer. Se le ocurre. Jamás. Entonces uno tiene que, o sea,
Bueno, a lo mejor soy la única que está pensando esto y estoy fuera del tiesto yo nomás, pero, pero siento que nos hace falta más de eso, porque si no se ve que todo es una competencia por la competencia, una lucha del poder por el poder, y yo, como usted, comparto plenamente lo que usted dijo al principio. No da lo mismo quien No. gobierne, no da lo mismo quién es su parlamentario, no da lo mismo quién es su alcalde ni su gobernador o gobernadora. Ujú. Bueno, es una frase retórica decir gobernadora porque no tenemos ninguna mujer en todo el país, pero ojalá algún momento llegue. Ahí también podríamos abordar ese tema. Pero me entiende, ¿o no? Entonces, Sí. o sea, es como, bueno, como no da lo mismo, entonces discutamos, debatamos, pero debatamos ideas Mm. y no las ideas en donde estén todos agarrándose por una idea como la que estábamos conversando Mm. recién sobre la imputabilidad o no a Mm. qué edad de los jóvenes, de No, los adolescentes. que Que no se puede soluciona discutir, problemas. si yo no digo que no Mm. se discuta, Mm. pero me refiero, discutámosla en serio, po. Mm. No solo con ese tips de titular, Mm. sino que todas las consecuencias que tiene hacerlo. Mm. Ah, y cómo eso va a impactar en la idea de sociedad que tenemos, y en la idea de educación que tenemos, y en la idea de trabajo que tenemos, y en la idea de salud que tenemos, y en la idea de inclusión social o exclusión social. Mm. Ese es el problema. Sí, pues. Senadora, por último, y para terminar y cerrar y dejarla tranquila y disfrutando su tarde también con su bebé, eh, ¿existe la posibilidad de que se genere algún tipo de política para igualdar las posibilidades entre las mujeres y los hombres en las candidaturas? Tú dices así como el criterio de paridad de género que tiene el sistema electoral parlamentario, que Claro, permite un 60-40 en las claro, candidaturas. Bueno, exacto. eso lo estamos discutiendo. El gobierno se había comprometido a hacer una reforma en este sentido. Lo primero es que yo creo que tenemos que ampliar el plazo de hasta cuándo dura este criterio de paridad. Recordemos que cuando se cambió el sistema electoral binominal por el actual sistema, se dice que hasta el 2029 solamente va a estar esto del 60-40 en las listas de candidaturas al Parlamento. Pero, además de hacer eso, lo que hay que hacer es que hay que establecer estos criterios de paridad en las listas de concejales y en las listas de consejeros o consejeras regionales. Paridad en el caso de autoridades unipersonales siempre va a ser más complejo. Tendríamos que inventar un sistema en donde fueran siempre dos candidatos, un hombre y una mujer, y que, pero o sea, Mm, no sé, ¿cómo lo hacen? ¿No? Que, ¿me entiendes? Mucho más complejo, como mm, voté por el hombre o voté por la mujer. O sea, claro, sí, podría ser, pero finalmente igual le pueden quedar puras mujeres o puros hombres, por decirle algo, ¿no? O claro. mayoría de uno y de otro. Pero sí, se podría explorar alguna idea. Ninguno de estos modelos está explicado científicamente, por así decirlo, Ya. en, no hay ningún átomo que dé la respuesta a esto. Son Ujú. todas convenciones humanas y por lo tanto son todas perfectibles, ¿no? Mm. Eh, pero entonces yo estoy plenamente de acuerdo con eso, hay que hacerlo. Insisto, el gobierno tenía un compromiso Mm. ahora a partir del mes de marzo. Yo entendía que iban a enviar algo, no sé en qué está eso, pero también hay una conversación ya entre algunas senadoras para que establezcamos algunas mociones en este plano. Lo que pasa es que además eh, hacer las mociones por parte de las parlamentarias o los parlamentarios también son mociones bien blandas, comillas, Mm. porque nosotros también tenemos restricciones en la iniciativa legislativa, porque cualquier cosa que le otorgue una nueva facultad al Estado o que requiera recursos, plata, o que aumente dotación a un servicio, por ejemplo, es iniciativa exclusiva del presidente o Ya. presidente de la República. Entonces, lo que nosotros estamos discutiendo estábamos esperando a ver si se pronunciaban, si no se pronuncian, vamos a tener que tirar una moción, pero esa moción vamos a tener que buscar igual el patrocinio para que sea más potente, porque si no va a ser como plantita, digamos, ¿no? Mm. Mm. Va a ser como estamos yendo para llegar y no llegamos, va a ser Claro, como vamos para allá, pero no. sí. Eso, Ujú. pero hay que hacerlo, absolutamente, Sí. porque Es lo mismo que usted menciona, no tenemos gobernadoras a nivel nacional.
Las últimas elecciones municipales dejaron con 16% la representación de las alcaldesas. El año 2014 eran el 12%, o sea, en 11 años o en 10 años hemos avanzado un 4%, apenas, nada. un 4%, nada. Es muy lento, ¿no? Entonces, y a nivel de concejalía está en el 30 y algo, tampoco es mitad y mitad. Entonces, se puede. Y lamentablemente, en estos tiempos de la mala política, como digo yo, y en estos tiempos de peligro también global y nacional, a propósito de estos discursos del odio, de estos discursos de la exclusión, de estos discursos, como dicen algunos, de pasar bala nomás y no conversar nada, etcétera, etcétera. Y en momentos en donde la relación entre los países y las economías también van a empezar a sufrir, producto precisamente de lo que está pasando con el anuncio de Donald Trump, de forma unilateral la subida de los aranceles para todo el mundo. Es cierto que lo hizo en distintas graduaciones, pero está generando una inestabilidad, digamos, en términos la atribución a Donald Trump, pero a todo el mundo le va a subir el precio de algo, y por lo tanto va a generar carestía y va a generar una mayor presión sobre las economías de los países, digamos, ¿no? Entonces, nosotros no, por más que nos haya subido menos, como dijo esta diputada, que debiéramos agradecer, igual hay preocupación. Hay preocupación. Y además porque tampoco nos han dicho qué es lo que va a pasar con el cobre y con las forestales. No anunció nada todavía, pero puede ser que lo anuncie después. Entonces estamos presos, digamos, de una incertidumbre. Con todo eso, si queda alguna situación más compleja, no sé, más conflictos bélicos, más desastres naturales, más complejidades de guerras comerciales, etcétera, etcétera. Mientras más complejas se ponen esas situaciones, siempre se ponen en peligro los derechos de las mujeres. Entonces necesitamos que haya más mujeres en esa representación, pero yo también lo voy a decir con apellido, más mujeres con perspectiva de género transformadora. Porque más mujeres que no les interese abogar por estas leyes que hemos conversado, a eso da lo mismo, digamos, ¿no? Yo sé que esto, yo cuando digo esto, no a todas las mujeres les parece bien, todos dicen, no, ya, pero es súper importante que haya mujeres, sí, pero yo quiero también que haya mujeres con perspectiva de género transformadora, y además no solo en materia de derecho de género, y también quiero que la haya con perspectiva transformadora en materia de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en medio ambiente, en temáticas, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, porque si no, ¿qué? Vamos a terminar legislando puros días feriados, ¿ah? Claro. O puros días nacionales de algo. Claro. O sino que aquellas que construyen para que estos hombres sigan en el poder. Y que de ellas existen varias. Sí. Lamentablemente. Bueno, entonces eso. Senadora, queremos darle las gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros por segunda vez, esperamos, ¿cierto?, volver a tenerla en alguna otra oportunidad, yo creo que en un año más. Cuando se pueda, siempre disponible. Se pueda, pero sabemos su buena voluntad y agradecemos, pero profundamente que esté con nosotros y que haya dado este tiempito a este, digamos, programa y a nuestra región también de Ñuble. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y también haberme esperado una semana, porque justo lamentablemente el viernes pasado tuvimos que participar de un velorio de una persona importante que conocíamos mucho, un académico que queríamos mucho. Así que muchas gracias por habernos esperado una semana más para este contacto. No, muchas gracias a usted de todas maneras y bueno, agradecemos también a nuestra audiencia, los que nos ven en Facebook y también los que van a ver, ¿cierto?, la repetición y aquellos que nos ven también en el canal Más San Nicolás TV de la comuna de San Nicolás de la región de Ñuble. Muchas gracias, senadora, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos a San Nicolás.